Bueno, continuamos acá en No Me La Container, empezando el segundo bloque, y como decíamos y anticipábamos un poco en el bloque anterior, llega la hora de la entrevista, que se relaciona un poco con la consigna y el tema del día, que tiene que ver con la discusión de la reducción de la jornada laboral, si estás de acuerdo o no, y que también se pueda, quien quiera explayarse un poco al respecto, pero qué mejor que para hablar de esto hacerlo con alguien que es un absoluto especialista en la materia, abogado laborista, bien digo, y secretario académico de la carrera de Relaciones de Trabajo en la UBA, y además un amigo de la casa, que siempre ha estado al pie del cañón de las causas de los trabajadores y de los reclamos de los mismos, un amigo acá de Atirra, el señor Lucho Roa. Lucho, te saluda Leandro Maurey y me acompaña Nahuel Nores. Nahuel, Leandro, ¿cómo va? Gracias por llamar. No, por favor. Bueno, a ver, queríamos hablar un poco con vos de este tema que lo decíamos un poco en el bloque anterior, es creo que una discusión global en un punto, ¿no? En los tiempos de hoy, y que llega un poco acá al país, de la mano también de un par de proyectos que están próximos a discutirse, o que esa es la intención, que no de casualidad son del Frente de Todos y que no de casualidad también son impulsados por sectores sindicales. Corregime si me pierdo de algún otro, pero por lo menos tengo ahí el de Claudia Ormaechea de la Asociación Bancaria y el de Hugo Yasky, ¿no? Y bueno, nada, que empieces un poco contándonos la importancia de la discusión de la reducción de la jornada laboral y bueno, los beneficios que podría tener. Bueno, mira, es una discusión, si se quiere, postergada, porque un poco el umbral del límite que se plantea, por ejemplo, a través del proyecto de Hugo Yasky, que habla de una jornada semanal de 40 horas, la Organización Internacional del Trabajo lo viene proponiendo desde el año 1935. Y sin ir más lejos, la ley de jornada de trabajo nuestra es de 1929, perdón, o sea que estamos pisando el centenario. Con lo cual bien vale replantearse si esta jornada de trabajo, que algunos sectores empresariales siempre quisieron esmerilar, siempre quisieron que sea de goma, porque los sectores empresariales siempre quisieron una jornada pero más flexible, una mayor manipulación de esos límites. Lo que hay que plantearse es si es ese discurso que plantean tales sectores empresarios o es necesario una reforma para el lado de los trabajadores, ¿no? Que tiene su racionalidad, no es simplemente un planteo corporativo. Lo digo porque la jornada de trabajo en la Argentina es una de las más extensas del mundo. Estamos casi prácticamente en las 40 horas promedio de trabajo efectivo para arriba. Y en el mundo actual, la productividad de cualquier industria, pero también del sector servicios y hasta la productividad del trabajo del sector primario de la economía, no es ni remotamente la productividad de 1929, ni es la productividad de 1935 que planteaba la jornada de 40 horas en la Organización Internacional del Trabajo. Lo que antes se producía en una jornada de 8 horas, hoy un trabajador, una trabajadora, prácticamente cualquier rubro lo puede reducir a una cantidad de tiempo bastante menor. Con lo cual ahí está una discusión que antes no estaba y que la tenemos que introducir los trabajadores. ¿Es posible reducir el tiempo de trabajo? Sí, entiendo que sí, en primer lugar por el aumento de la productividad. ¿Qué consecuencias produce este aumento de la productividad? Y evidentemente produce mayor rentabilidad. Hay sectores que se vienen beneficiando con la mayor productividad del sector trabajo. Bueno, es hora que también los trabajadores y las trabajadoras, por eso no es casual que sea Yasky, que sea Ormaechea, es hora de que discutamos quién se beneficie de ese aumento de la productividad. Y esto puede disparar varias discusiones. Por eso me parece interesante y no me parece tan casual que seamos nosotros, los compañeros que están en el Congreso de la Nación, que provienen del movimiento obrero organizado, los que lo plantean. Bueno, en ese sentido, nosotros hablábamos recién con Nahuel como para resumirlo un poquito o como para en realidad decir una punta de lo que puede ser esa discusión. Decíamos, lo que puede implicar la reducción de la jornada laboral en estos tiempos también tan difíciles de inserción laboral es que más personas laburemos menos tiempo, ¿no? Es la posibilidad de insertar mayor cantidad de gente y en esto que decías vos, sin la necesidad ya de pensar en esa lógica de 8 horas, porque la capacidad productiva ya se alcanza en mucho menos tiempo.
Sí, sin ninguna duda. Vos fíjate, a ver, hay un mito que hay que desterrar, que lo plantearon los neoliberales en los 90, que es que la flexibilidad laboral creaba empleo. Claro. Pretendiendo que destruyendo las normas laborales del primer peronismo o de lo más noble del laboralismo argentino, eso significaba automáticamente participar de los beneficios de una bonanza que jamás vino, la teoría del derrame que jamás se verificó. Ahora, a ver, las normas laborales flexibilizadas no crean empleo, ni las buenas normas tampoco crean empleo, ni una ni la otra. ¿A qué voy? Es la economía la que crea empleo, pero lo cierto es que una distribución distinta de las horas de trabajo puede producir sin ninguna duda una distribución distinta de esa empleabilidad. Llevar la jornada a 40 horas semanales, llevar la jornada, por ejemplo, a 6 horas diarias, como plantea el proyecto de Ormaechea, es distribuir las horas trabajadas, la carga horaria de un modo distinto. Y sí, y en ese sentido no va a crear más trabajo, lo va a distribuir distinto. Luis, ¿qué tal? Nahuel te saluda. Nahuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, en ese sentido, ¿cómo se encara la discusión para que la reducción de la jornada laboral por ahí no ocasione una reducción en lo que es el sueldo de los trabajadores? Por ahí muchos trabajadores estarían de acuerdo con una reducción de la jornada laboral, pero cuando se les apunta en este sentido y les dicen, mirá que vas a cobrar menos, si trabajar menos horas, ¿cómo se resuelven esas tensiones desde un proyecto de ley? Muy sencillo, si estamos hablando de reducción de la jornada, no estamos hablando de la reducción del sueldo, estamos diciendo que tiene que seguir ganando lo mismo, porque estamos hablando de quién se beneficia con... A ver, hablamos de los beneficios de la mayor productividad. Estamos redistribuyendo esos beneficios, y eso significa trabajar menos por la misma plata. No se necesita ninguna reforma laboral de nada para que nos reduzcan el sueldo bajándonos las horas. Con la ley de contrato de trabajo de hoy, con la ley de contrato de hace 40 años, con la ley de contrato de trabajo de hace 80 años, hace 80 años no estaba la ley, pero con las leyes de hace 80 años también nos podía proporcionar el sueldo en función de las horas trabajadas. Nahuel, cuidado eso, porque nos quieren asustar. ¿Viste? Nos quieren asustar y algunas compañeras, algunos compañeros bien intencionados se comen la curva. Y no es así. Si hablamos de reducción de la jornada laboral, no es con reducción del sueldo, sino no es reducción de la jornada laboral. Claro. Y en ese sentido, Luis, porque vos bien lo marcabas, ¿no? Esto de que acá es una discusión que tiene como una carga de deuda histórica. Pero en otros lugares ya se ha aplicado esto como ejemplo, ¿no? ¿Qué resultados han mostrado, por ejemplo, en esos países donde se aplicó la reducción de la jornada laboral? Aumento de la productividad, por ejemplo. No se ha verificado empíricamente la reducción de la productividad por menos horas de trabajo. Y es más, si se verifica esto, se manifiesta un círculo virtuoso, es decir, que en menos horas de trabajo se produce más. Claro. Y entonces esto alienta como para seguir reduciendo la jornada de trabajo. Pero reitero, no es nuevo. El convenio 47 de la Organización Internacional de Trabajo de 1935 plantea un horizonte de 8 horas diarias y 40 semanales. Lo que nosotros tenemos que ir hacia una limitación muy clara de la jornada diaria de trabajo y la reducción semanal de la jornada de trabajo. Me explico, chicos. Voy al siguiente. Porque la jornada de trabajo en la Argentina es de 8 horas diarias y 48 semanales. ¿Sí? O 48 semanales, dice la ley. Mientras la OIT ha dicho no, o 48 semanales, dice y 48 semanales. Y a partir de 1935 dijo 8 horas diarias y 40 semanales. Yo creo, para no aburrir a los que nos están escuchando, eso significa que tengo dos límites. Yo no puedo trabajar más de tantas horas un día y yo no puedo trabajar más de tantas horas en la semana.
Porque no sea cosa que haya un sector empresarial por ahí dando vuelta que nos diga, bueno, a partir de mañana las jornadas de 40 horas o de 36 horas, pero un día nos hacen laburar 12 horas. ¿Se comprende? Sí, sí. Y nos demuelen, trabajamos 3 días por semana y nos revientan. Esto también lo están haciendo las patronales. Es necesario reforzar el límite no solamente semanal de horas por semana, sino claramente delimitar el límite por día. Porque con este verso de los bancos de horas, de la jornada promedio y de la mar en coche, te hablan por ahí los sectores empresariales de reducir la jornada de trabajo, pero te consumen en 1, 2 o 3 jornadas y lo demás, tus despojos gozan de los supuestos beneficios de la reducción de la jornada semanal, pero te recontra destruyeron los 3 días que laburaste. A ver, estas cosas también tienen que entrar en el debate y me parecen muy interesantes. Bueno, yo creo que también una cosa que por ahí debe estar contemplada y que me parece que es bastante actual en ese sentido y que en muchos laburos particulares se potenció en pandemia es esta cuestión del teletrabajo, ¿no? Porque cuando se lleva el trabajo a casa también el tema del horario se vuelve difuso y hay personas que ya no tienen a veces cuál es el horario recreativo y cuándo no dejan de laburar, ¿no? Porque por ahí vos vas a tu espacio de laburo y estás las 8 horas y bueno, ahí se termina tu trabajo. Pero cuando vas a tu casa quizás eso se extiende más de la cuenta. Mirá, yo creo que volvemos a la vieja discusión de la razón de ser del derecho al trabajo. ¿Qué fue el derecho al trabajo? ¿Qué es el derecho al trabajo? Un límite. Claro. ¿Qué significa eso, un límite? Las primeras luchas obreras fueron por la jornada de trabajo. No más de 8 horas por día. Luego vinieron el salario mínimo, no menos de este salario por mes. No menos de estas condiciones. Es un límite para que la relación laboral no sea objeto de la oferta y la demanda, sino que haya un límite, un piso de derechos, un mínimo de dignidad reconocido al trabajador y al trabajador, al hombre y la mujer del trabajo por las normas laborales. Un límite. Vos fijate que lo que plantea la flexibilidad es la utilización de la fuerza de trabajo cuando se le ocurra. Desvirtúa, elimina, difumina, barre el límite, que es precisamente lo que sostenía vos recién. Fíjate el teletrabajo. Yo siempre, bueno, este último año y pico vengo diciendo algo. Cuando yo era más pibe y estudiaba en la Facultad de Derecho y leía los manuales de Derecho al Trabajo, me decían que en la etapa superior del Derecho al Trabajo iba a ser la autogestión, la cogestión, organizando la fuerza de trabajo, el mismísimo movimiento obrero. Y vos fíjate, eso implicaba también democratizar las relaciones del trabajo, incorporar los derechos ciudadanos que cualquier ciudadano de a pie o ciudadana de a pie tiene en la calle y puedan entrar a las puertas de la empresa. Bueno, ¿qué significaba eso? Poner un límite al empresario. Con el teletrabajo, con esta pandemia, se dio todo lo contrario. De pronto, el patrón entró a mi casa, el patrón está en todos lados, el patrón me dice cómo trabajar mientras le estoy dando de comer a los chicos, mientras estoy haciendo los deberes con los pibes. Es decir, se eliminó todo límite, absolutamente todo límite. Bueno, en ese sentido me das pie para preguntarte otro tema que también estuvo muy en boga esta semana y lo hablamos nosotros, que tiene que ver con esto de por ahí de cada vez querer traspasar más los límites, las declaraciones que tuvo el titular de la UIA, ¿no? Funes de Rioja, que mencionó esto de que, bueno, cualquier trabajador que ya no esté vacunado y que hace 1 año y medio más o menos que no va a trabajar, que ya no cobre su sueldo. Es complejo el tema, no es tan sencillo. A ver, habría que por ahí diferenciar lo técnico jurídico de lo político. En cuanto a lo técnico jurídico, uno debiera decir, mirá, hay una resolución que a mí me cae poco simpática, una resolución conjunta, la 4 del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud, que ordenaba, o mejor dicho, que habilitaba a los empresarios a poder reclutar nuevamente al trabajo a quienes se vacunen o completen, que se vacunen con una dosis o completen el esquema de vacunación con las 2 dosis. Y ahí decía uno de los artículos que en aquellos casos los trabajadores que no se hubieran vacunado, porque voluntariamente optasen por no vacunarse, debían resolver en el marco de la buena fe con el empleador cómo llevar adelante la situación. Es una situación compleja porque estamos hablando que esa norma
advertía que existen trabajadores que en el marco de su libertad individual, una libertad individual negativa, en el marco de una suerte de objeción de conciencia, no estaban de acuerdo con vacunarse. Y digo que no es, a mí me genera cierta tensión esto, porque yo creo en las libertades colectivas y creo que es importante que la sociedad se vacune. Pero muy respetuosa la norma de esta objeción de conciencia, planteaba la cuestión y la planteaba en los términos de la buena fe, y que esto lo pudieran resolver desde un espacio de buena fe, tanto el empleador como el trabajador. En tanto el planteo del trabajador o la trabajadora que no hubiera querido vacunarse tuviera realmente que ver con esa objeción de conciencia, que es plausible, que es perfectamente plausible, pero eso no puede significar de ningún modo que el empleador pueda avanzar y decirte estás obligado a vacunarte. No lo hizo el gobierno, no lo puede. Si no hay una norma que lo ampare, el empleador no lo puede hacer. Claro, nosotros señalábamos por ahí eso, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor uno puede hasta coincidir con esa primera mitad, de decir, ojalá se vacune la mayor cantidad de la población posible, porque eso es a lo que uno apunta, y es la forma de eliminar todo lo que tenga que ver con esta pandemia, pero también nos hacía ruido esta cuestión, ¿no? Como del sector privado tratando de imponerse sobre el Estado en políticas que le corresponde al Estado, ¿no? Y después está lo de... A ver, el Estado como política pública no definió la obligatoriedad de la vacunación. Claro. Respeta esa libertad negativa. Mira, yo no estoy a favor de eso. Yo creo que frente a una instancia tan compleja, lo que deben respetarse o deben prevalecer son las libertades colectivas, que es el derecho a la vida y a la salud. Ahora, políticamente no me extraña, porque el que lo plantea es Funes de Rioja, y claro, Funes de Rioja sobreactúa. ¿Cómo no va a sobreactuar si es un personaje que es el presidente de la Unión Industrial Argentina y no se lo conoce? Es un abogado, no es empresario. Y bueno, tal vez en algún momento, para sobreactuar su lugar relativo que tiene en la presidencia, bueno, tribunea. Sospecho que actuó más como patrón de estancia que racionalmente. Y aparte es sugestivo, como los empresarios que se emparentan usualmente con ciertas posiciones de derecha, que hacen gárgaras republicanas en torno a la libertad individual negativa, a un individualismo exasperante que incluso promueve la no vacunación, como esos sectores de derecha, desde lo político fogonean una cosa, pero desde lo económico te dicen, si no venías a laburar no te pago salario. Claro. Bueno, y Lucho, para ir cerrando y por ahí cambiar el tema, no queríamos dejar pasar, porque aparte lo decíamos, vos sos secretario académico de la carrera de Relaciones de Trabajo en la UBA, docente histórico ahí, bueno, una reflexión, porque ayer el día de ayer, y algo vimos también que pusiste en las redes, se cumplieron 200 años de la universidad, ¿no? Sí, la Universidad de Buenos Aires es por momentos uno se pone crítico, pide más. De pronto es uno de esos dolores dulces la Universidad de Buenos Aires, porque la quiere más democrática, más plural, que los sectores obreros realmente entren, que realmente el conocimiento que produce esté al servicio del pueblo. Uno siempre pide más, pero en el imaginario colectivo ha ocupado un lugar central la Universidad de Buenos Aires, en tanto ha hecho gala con todos sus matices de la universidad pública, gratuita, y ya no digo de ingresos restrictos, masiva, y esos tres elementos son centrales, y agrego el cuarto: puede haber una universidad pública, gratuita, masiva, y una universidad de excelencia. Por eso me parece tomar como un capital histórico de todos los argentinos este aniversario de la UBA, 200 años, me parece sumamente importante. Que es posible un proyecto democrático con las universidades abiertas al pueblo, que el pueblo tiene que entrar vorazmente, con mayor intensidad, y hacer de la universidad un lugar donde pueda proyectar su propio pensamiento. También estoy de acuerdo, pero es para festejar 200 años. Y además casi coincide en las próximas horas
cumplo 30 años como docente, así que los números redondos me siguen de cerquita, estoy muy contento. Bueno, muy bien, felicitaciones. Sí, ahí estoy a punto de cumplir 30, pero de docente. Bueno, Lucho, te agradecemos mucho el tiempo, seguramente ahora cuando ojalá siga esta campaña de vacunación avanzando y te podamos tener por acá por General Rodríguez, como siempre la invitación a la radio y a todos los espacios de la tierra está siempre abierta. No, encantado, y como siempre, los compañeros de la tierra no solamente son simples compañeras y compañeros, son compañeros no del camino, sino del destino. Muchas gracias, Lucho. Abrazo grande. Un fuerte abrazo.